Our Father in heaven loves Nuestro all. Padre Celestial ama a todos sus hijos y desea que sepan y comprendan el plan de felicidad. Llama a profetas Those who have been ordained with power que son ordenados con poder y autoridad para actuar en el nombre de Dios para la salvación de sus hijos. Ellos son mensajeros de rectitud, testigos de Jesucristo y del infinito poder de su expiación. Tienen las llaves del reino de Dios en la tierra y autorizan que se efectúen las ordenanzas salvadoras. in the Lord's true church En la iglesia verdadera del Señor, nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra, and the keys a quien se confiere este poder y las llaves del sacerdocio. Sostenemos al presidente Thomas S. Monson como nuestro profeta, vidente y revelador. he reveals Él the word of the Lord. revela la palabra del Señor para guiar y dirigir a la iglesia. As President J. Reuben Como explicó el presidente J. Reuben Clark, solo él tiene el derecho para recibir revelaciones para la iglesia o cambiar de algula manera las doctrinas existentes de la iglesia. concerning the living prophet, Concerniente al profeta viviente, el Señor nos manda: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos, que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. to be in harmony with Para estar en armonía con los propósitos divinos del cielo, sostenemos al profeta y elegimos vivir de acuerdo con sus palabras. we also sustain También sostenemos a los consejeros del presidente Monson y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Ellos tienen el derecho, poder y autoridad para declarar la disposición y voluntad del Señor. Ellos hablan, profetizan y hacen todas las cosas en el nombre de Jesucristo. do all things En sus palabras sentimos el amor del Salvador, in their y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu será and whatsoever escritura y el poder de Dios para salvación, y así será. salvation. The Lord, El Señor mismo ha dicho: whether sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. we are grateful for a church Estamos agradecidos por una iglesia edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La piedra del ángulo es Jesucristo. La casa del Señor es una casa de orden, y nunca debemos ser engañados y mirar a otro lado en busca de respuestas o inquietudes sobre qué voz debemos seguir. No tenemos que ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dios revela su palabra por medio de siervos ordenados, perfecting of the a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando elegimos vivir de acuerdo con la palabra de los profetas, estamos en el camino del convenio que lleva a la perfección eterna. from a single mother De una madre sola tratando de sobrevivir una época de hambruna, aprendemos lo que significa sostener al profeta. El Señor instruyó a Elías el profeta a que fuera a Sarepta, donde encontraría a una mujer viuda, y Dios le mandó que lo sustentara. Al acercarse a la ciudad de Elías, la vio recogiendo leña. La llamó: fetch me, I te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. and as she was Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: bring me, I te beg ruego a morsel of bread. que me traigas también un bocado de pan. She said, Y ella dijo: as the Lord, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, but in hand solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Y aquí que ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no muramos. Elijah, Y Elías le dijo: fear not. no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Imaginen por un momento la dificultad de lo que el profeta estaba pidiendo que hiciera una madre hambrienta. Ciertamente,
Dios mismo podría haberle proveído alimento, pero actuando en el nombre del Señor, Elías el profeta hace lo que se le manda: pedir a una hija de Dios que sacrificara lo que tenía para el sustento del profeta. Elías el profeta también prometió una bendición, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. El Señor dio a la viuda la oportunidad de elegir, creer y obedecer las palabras del profeta. En un mundo amenazado por el hambre de rectitud y escasez espiritual, se nos manda que sostengamos al profeta. Al obedecer, sostener y declarar la palabra profética, testificamos que tenemos fe para someternos a la voluntad, sabiduría y los tiempos del Señor. Obedecemos la palabra profética aun cuando pueda parecer inaceptable, inconveniente y difícil. De acuerdo con las normas del mundo, seguir al profeta puede ser poco popular, políticamente incorrecto o socialmente inaceptable, pero seguir al profeta es siempre lo correcto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor honra y favorece a quienes prestan atención a la guía del profeta. Para la viuda de Sarepta, el haber obedecido a Elías salvó su vida y básicamente la de su hijo. Como prometió el profeta, y comieron él y ella y su casa durante muchos días, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por medio de Elías. El Señor alimentará a los que confían en él. Las palabras de los profetas son como maná para nuestra alma. Cuando las aceptamos, como somos bendecidos, protegidos y preservados tanto temporal como espiritualmente. Cuando nos deleitamos en sus palabras, aprendemos cómo venir a Cristo y vivir. El elder Bruce R. McConkie escribió que por medio de los profetas el Señor revela las verdades de salvación, la salvación que es en Cristo, y determina el curso que lleva a la vida eterna. En toda época, el Señor da al pueblo la dirección que necesita en el momento en que están en riesgo y peligro. Seguramente en los días por venir habrá momentos cuando nada sino la sabiduría de Dios que viene del cielo fluya de labios proféticos y podrá salvar a su pueblo. Para mí, las palabras de los profetas que me enseñó mi maestra de Laureles me dio una clara visión de cómo debe ser la relación en el convenio del matrimonio. Las palabras de los profetas me dieron la fe y esperanza de que yo podría prepararme y tener un hogar feliz. El estudio constante de las enseñanzas de los profetas, tanto antiguos como modernos, me sostuvieron durante los años difíciles al criar, enseñar y nutrir a 7 hijos. Las palabras de los profetas en las Escrituras y las que se enseñan desde este púlpito son palabras de consuelo, amor, fortaleza y buen ánimo que se aplican a todos. Cuando escuchamos las palabras de los profetas, edificamos nuestros hogares y vidas sobre un fundamento seguro, la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios. Para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros a la miseria y angustia sin fin. Podemos elegir, podríamos ignorarlas, tomarlas a la ligera o rebelarnos como en contra de las palabras pronunciadas por Cristo y sus siervos. Pero el Salvador enseñó que los que hacen eso serán desarraigados de entre su pueblo del convenio. Al leer con espíritu de oración y estudiar la sagrada palabra profética con fe en Cristo, con verdadera intención, el Espíritu Santo revelará la verdad a nuestra mente y corazón, que podamos abrir nuestros oídos para escuchar el corazón, para entender, y la mente para que los misterios de Dios se desplieguen ante nuestra vista. Testifico que José Smith
es y fue el profeta llamado por Dios para restaurar el Evangelio de Jesucristo y su sacerdocio en la tierra. Testifico que el presidente Monson es un profeta verdadero de Dios que nos guía en estos días. Es mi ruego que elijamos apoyar a los profetas y vivir de acuerdo con sus palabras hasta que seamos unidos en fe, purificados en Cristo y llenos del conocimiento del Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.